Muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta transmisión completamente en vivo desde el Foro Libertad, aquí en las inmediaciones del Centro Cultural Universitario, con motivo, por supuesto, de esta edición número 17 de la Fiesta del Libro y la Rosa, que este año trae a la mesa temas como el exilio, las memorias y los reencuentros. México se ha convertido en un país de tránsito, pero también en un país de destino y un país de retorno para miles de personas que día a día se ven desplazadas debido a diversas problemáticas como la violencia, la pobreza, así como las crisis políticas de diversos países, no solamente de México, sino de varios más a lo largo de América Latina. Hablar de exilio el día de hoy es hablar pues de uno de los temas pues más complejos y que más afecta no solamente tal vez a nuestro país o a nuestro continente, sino alrededor de todo el mundo. Y para eso es ese conversatorio que presentaremos a continuación, titulado México y sus exilios contemporáneos. En él, en esta mesa que presentaremos a continuación, nos acompañarán Marcela Landazábal y Soledad Lastra. Ambas son académicas e investigadoras especialistas en temas de migración, así como también de las políticas de recepción de los países. Y ellas estarán acompañadas, estas académicas, del maestro y doctor en Ciencias Sociales, Guillermo Pereira, en esta mesa que presentamos a continuación, con lo que pues damos continuidad a estas actividades de domingo 27 de abril, aquí en la Fiesta del Libro y la Rosa, con esta mesa México y sus exilios contemporáneos, presentado por Alejandro León, quien es parte de la Unidad de Desarrollo Institucional de Difusión Cultural de la UNAM. Así que vamos con la mesa y en un momento más estamos de regreso. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos de nueva cuenta al Foro Libertad de esta Fiesta del Libro y de la Rosa, año 2025. Estamos muy felices de contar con todas y todos ustedes muy temprano desde este Centro Cultural Universitario. El día de hoy tenemos el conversatorio México y sus exilios contemporáneos. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Bueno, como ustedes saben, México tiene una tradición de ser una nación de asilo para muchas personas que están en un proceso de expulsión y de desplazamiento forzado de sus naciones por muy diferentes razones. En México, sobre todo, tenemos una tradición a raíz de la Guerra Civil Española, entre el año 36 al 39. La política exterior mexicana de asilo a perseguidos políticos se solidifica con el exilio español, pero también hasta los años 60, específicamente con las diferentes dictaduras militares en Centroamérica y después en los años 70, específicamente en el Cono Sur, en naciones como Chile, Argentina, Uruguay y Brasil. Bueno, pues México recibe a muchas personas de estas naciones hermanas. Y el día de hoy vamos a hablar de lo que sucede en estos últimos años en este país y con tres personas que nacieron en estas naciones hermanas del Cono Sur, de Colombia y de Argentina. Bueno, les voy a presentar a las especialistas y el especialista que nos acompañan. Comienzo con Soledad Lastra. Soledad, ella es licenciada en Sociología y doctora en Historia por la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Cuenta con una maestría en Ciencias Sociales por la Flaxo en México. Ella es docente e investigador especialista en enfoques sociohistóricos comparados y conectados en Argentina y de América Latina en la segunda mitad del siglo XX. Soledad realiza actualmente una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Entre sus líneas de investigación destacan procesos latinoamericanos de la represión estatal y de los exilios políticos producidos por las dictaduras y regímenes autoritarios, la emergencia de un campo de atención de salud mental y de los derechos humanos y el análisis del activismo humanitario en torno a las violaciones a los derechos humanos. Soledad es autora del libro Volver del exilio, una historia comparada de las políticas de recepción en las postdictaduras de Argentina y del Uruguay. Soledad, bienvenida. Gracias por estar aquí. También me acompaña a mi lado, izquierdo inmediato, está Marcela Landazábal. Ella es investigadora del Centro Nacional de Derechos Humanos Rosario Ibarra de Piedra, el SENADE de la CNDH. Ella es doctora y maestra en estudios latinoamericanos por la UNAM, graduada con mención honorífica en ambos grados, artista visual por la Universidad Nacional de Colombia. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores.
Sus líneas de investigación se enfocan en territorialidades y resistencias relativos a la migración y el desplazamiento forzado, trata de personas, antropología del paisaje, diásporas y migraciones del sur-sur, sudeste asiático, América Latina, fronteras, geografía crítica y estética política en América Latina. Marcela ha sido docente en las áreas de cultura visual, artes visuales y antropología en Colombia y en México y realizó una estancia postdoctoral en investigaciones estéticas de la UNAM. Bienvenida, Marcela, desde Colombia. Por último, no menos importante, el doctor Guillermo Pereira es investigador del SENADE, también en la CNDH, es integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Él es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales La Flaxo, sede académica de México, maestro en Ciencias Sociales por la misma institución y licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Villa María, Córdoba y Argentina. Guillermo se especializa en las líneas de investigación como cultura de paz, derechos humanos. Él es autor del libro Contra las violencias, Introducción a la cultura de paz y derechos humanos. Ha publicado sobre temas de violencia, espacio público, memoria y el pensamiento de Walter Benjamin. Ha sido profesor de tiempo completo en el ITAM, en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y bueno, pues sin más preámbulos, los dejo con nuestras y nuestros invitados. Muchas gracias y bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por esta presentación. Yo quisiera empezar con una pregunta a las compañeras. Vamos directo al grano, ¿no? ¿Qué implica hoy exiliarse? ¿No? ¿Sí? ¿Así está bien? Bueno, ¿se escuchó recién? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por estar hoy presente el día de hoy. Y yo quisiera empezar con una pregunta. ¿Qué implica hoy exiliarse? ¿Y qué nos dicen los exilios contemporáneos del mundo en el que vivimos? ¿Quieren empezar? ¿Querés empezar vos, Marce? Ya, empiezo. Bueno, primero, gracias Alejandro, Guillermo por estar acá, por invitarnos, por moderar, y a Soledad también por la presencia y la de todas y todos ustedes. La pregunta que Guillermo nos hace sobre los exilios hoy, digamos, yo la pensaría en dos dimensiones, en dos mantos, y uno tiene que ver con el cambio, si lo vemos en perspectiva reciente, pensando en una mirada mundial, tiene que ver con el cambio que se generó después de la Guerra Fría, porque antes de la Guerra Fría los exilios tenían más ese tono político, este-oeste, o del fascismo y las dictaduras hacia las democracias, y siempre albergaban ese lugar de esperanza que va configurando todo exilio. Entonces ahí ya vamos viendo que en la Guerra Fría hay un cambio radical cuando más bien todas estas poblaciones refugiadas del sudeste asiático, que ya no son solamente la población de la guerra de Vietnam, sino de Laos en los 70s, de Afganistán en los 90s, de Siria en los 2000, de Colombia en la actualidad, digamos, para poner distintos ejemplos a nivel mundial, nos van dando más bien la mirada de ser poblaciones expulsadas que no tienen un fin político ni son tampoco expulsiones de intelectuales o de configuraciones específicas de ciertos grupos de la sociedad, sino que son masivas. Y esa masividad las hace ilegibles. Entonces, los exilios, el exilio que antes era una condición pensada desde una manera muy intelectualizada, comienza a ser una cuestión masificada y empieza a perder a perder supuestamente, lo digo con todas las comillas, esa supuesta profundidad por la manera en que se leen esas poblaciones masivas. Pero quisiera yo ver que lo que está generando como ese cambio también de mirada tiene que ver con cómo se va perfilando el panorama geopolítico después de la Guerra Fría y cómo entran después ya 80s y 90s políticas neoliberales que siguen ejerciendo esa mirada, digamos, de masificación sobre poblaciones precarizadas, donde parecería que no existiera ningún pensamiento crítico o poético o político. Entonces lo que vemos es un cambio, pensar los exilios hoy, en esta primera, digamos, dimensión que quiero ubicar, es cómo se han despolitizado esos actores, precisamente por la masividad con que son vistos los conflictos.
Vemos también el caso, digamos, más paradigmático que estamos atravesando hoy día es el de Gaza, en Palestina, donde ya precisamente la población, ni siquiera una población exiliada desde la Nakba, más de 70 años en el exilio en su propia tierra, que esto es lo paradójico porque muchos no están en la diáspora como tal, ni siquiera tienen ahorita a dónde correr porque los propios canales humanitarios se cerraron. Entonces, la paradoja más grande es que tampoco hay salida. Y el segundo caso que quiero, o la segunda dimensión rápidamente que quisiera abordar, tiene que ver con la manera en que el exilio, si se piensa desde esta perspectiva historiográfica y geopolítica, va teniendo esta dimensión, pero habría que encontrarle una profundidad mucho más arraigada en nuestras historias de colonialismo, porque el exilio tiene mucho que ver con los colonialismos finalmente, y quisiera ahí traer como el pensamiento crítico del Caribe, que es algo también que he trabajado, digamos, estas décadas, y tiene que ver con cómo el exilio se comienza a establecer como un lugar de, ya no de petición de una salvación, sino un lugar de creación, un lugar de resistencia, y lo vamos a ver con autores anticoloniales como lo fue George Lamming, como lo fue Edouard Glissant, como lo fue M. Césaire o Frantz Fanon, donde empiezan a poner el acento es en la cuestión colonial, incluso Edward Said, ¿no? Palestino, porque todos estos exilios o la obligación y la expulsión de estas poblaciones tiene que ver con un manto de dominación que Occidente ya no pudo cubrir, y es ser el lugar de salvación. Es Occidente el lugar de expulsión. Lo dejo hasta ahí para no agarrar más tiempo. Vale, si querés Sí, me adelante. sumo. No sé si se escucha bien, más cerca, ahí, ok. Bueno, primero muchísimas gracias a todos y a todas por estar acá, por acompañarnos en esta mesa. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un lujo también poder compartir este espacio en la UNAM tan importante para el pensamiento crítico y colectivo. Y me sumo un poco a lo que señalaba Marcela y en relación a esta pregunta de Guillermo de qué significa exiliarse hoy, porque hay algo del exilio que es también transversal, ¿no? Que es, digamos, que atraviesa la historia de la humanidad. Podemos encontrar exilios desde la antigüedad, ¿no? Hasta el día de hoy, porque el exilio es un mecanismo de punición, ¿no? Es un mecanismo de castigo. Por lo tanto, el exilio tiene un uso, ¿no? Es un instrumento utilizado por el poder político, por los estados, pero no solo por los estados, sino por diferentes actores que están que nutren, ¿no?, el poder político de distintos territorios y que ejercen, ¿no?, sobre las disidencias, sobre la oposición, sobre esas vidas también precarias, como señalaba Marcela, que ejerce un poder de expulsión. Entonces el exilio tiene un componente que es general, digamos, que lo podemos encontrar en distintos territorios, en distintas historias, y que tiene que ver con la fuerza, ¿no?, del desarraigo, ¿no?, de la expatriación, del destierro, del silenciamiento. Y es una forma de expulsión de una comunidad política, ¿no? El exilio forma parte de un mecanismo de, como decía Marcela, de despolitización, pero es perverso, ¿no? Porque justo ese mecanismo lo que tiene detrás es una búsqueda por silenciar y por ahogar un proyecto, una idea, una opinión, ¿no?, una red, una resistencia, algo que molesta y que va cambiando en el tiempo. Ahí es importante señalar algo que, digamos, es muy irónico porque el exilio, quizás seguramente compartimos que el exilio es una violación a los derechos humanos, pero el exilio no tiene un estatuto jurídico dentro de las convenciones internacionales, ¿no? No lo encontramos catalogado, tipificado como una violación a los derechos humanos. Y en ese sentido es muy interesante porque todos compartimos seguramente esta noción, este criterio de que nadie puede ser expulsado de su patria, ¿sí?, y mucho menos bajo, digamos, usos arbitrarios del poder,
y sin embargo es algo que hoy no está protegido, ¿no? No está resguardado internacionalmente. Sí está resguardado en los términos de las categorías de protección al perseguido, ¿no? De lo que significan las convenciones por el asilo diplomático, de la tipificación de la categoría de refugio a través del ACNUR, pero esos son como ramas, ¿no? Son como distintos canales que conducen al exilio. No todo exiliado es un refugiado o tiene esa categoría. No todo exiliado tiene una categoría de asilado político. Por eso el exilio también es una experiencia de masificación, ¿no? que desborda la actualidad, ¿no? de nuestro mundo. Fíjense qué importante, como señalaba Marcela, esta masificación. El ACNUR ha reconocido que se ha casi triplicado la cantidad de refugiados en el mundo desde hace 10 años atrás hasta la actualidad, ¿no? Entonces tenemos distintos eventos, distintas catástrofes, distintos genocidios que también generan estas expulsiones de la patria. Pero yendo también a América Latina, y ya con esto cierro, el exilio también es un síntoma, ¿no? El exilio es un síntoma ¿de qué? De un sistema democrático que no puede tolerar la disidencia, ¿no? El exilio es el síntoma de las fallas del sistema político, ¿no? De un sistema que no puede, no quiere incluir, articular, contener, en el buen sentido, la disidencia, la expresión pública, las distintas formas de pensamiento, la oposición, ¿no? Entonces se dice que el exilio también es eso, es la punta del iceberg, ¿no? La punta del hilo de un sistema de violencias que es mucho mayor y que obviamente se expresa en el exilio, pero también se expresa de otras formas, ¿no? Como con el hostigamiento judicial que vivimos actualmente en América Latina, la prisión política, la persecución clandestina, los secuestros. Hay distintas formas del exilio hoy en América Latina que también expresan el agotamiento de ciertos proyectos políticos, ¿no? La imposibilidad de ciertos actores políticos de construir espacios de democratización del pensamiento, ¿no? Entonces el exilio también es eso, es parte de un uso político, ¿no? De un instrumento, de un mecanismo para no construir consenso, sino al contrario, imponerlo, ¿no? Para imponer hegemonía. Bueno, lo voy a dejar ahí. Bueno, muy bien, muchas gracias. O sea, de alguna manera, entonces, ¿ahí? Ya. Claro, el exilio, por un lado, tiene esta beta ancestral, ¿verdad? Es una práctica que la humanidad, digamos, ha realizado desde tiempos inmemoriales, pero hay también una dimensión específica, ¿no? Propia de nuestros tiempos, ¿no? Entonces, quisiera que indaguemos un poco más en eso, ¿no? Si tradicionalmente ha estado ligado el exilio a las razones políticas, ¿cuáles serían esas diversas razones que hoy están produciendo nuevas formas de exilio en América Latina? Les quería preguntar también por qué la gente o por qué estos núcleos poblacionales masivos se exilian hoy en México y qué diferencia hay en definitiva con los viejos exilios de los que ya nos hablaba Alejandro, de los años 30 en México y en los años 70, es decir, ¿cuál sería, digamos, la nota distintiva de estos exilios contemporáneos y sus causas? Todas esas preguntas son enormes, Sí. seguramente, pero hay algo que, mientras Soledad estabas comentando, todas estas, digamos, distinciones sobre ese síntoma que localizas del exilio en la época contemporánea, hay que ver que también con la
globalización, que es esa forma extendida del funcionamiento de las economías y cómo van creando la supuesta noción de aldea global, donde entran los medios de comunicación, donde entran las tecnologías, donde entran los supuestos estatutos universales de protección de ciudadanos y demás. Desde luego se van dejando otras poblaciones fuera de esos derechos de ciudadanía, un poco trayendo esa idea pilar de Hannah Arendt, donde se despoja a muchas poblaciones del derecho a tener derechos. Pero esto, dentro de una dimensión de ciudadanía global, lo que nos deja ver es que el exilio es precisamente la respuesta global también a la precarización globalizada que estamos viendo actualmente. Entonces, todo lo que va pasando, digamos, en términos de reconfiguración política en México, dentro de ese panorama ya de por sí globalizado, donde se han radicalizado las derechas, donde se han radicalizado las políticas migratorias, de expulsión, donde desde luego hay poblaciones que son bienvenidas y hay poblaciones que no son bienvenidas, generalmente por ser masivas o pobres o por su condición también étnica y demás, se hacen poblaciones incómodas, pues lo que vamos a ver es que México entra en una coyuntura muy compleja, primero porque tiene la frontera más transitada del mundo, en el norte en Tijuana, y segundo porque su correspondiente en el sur, que es Tapachula, actúa como el inicio de esa gran frontera vertical que se vuelve México para las poblaciones que van entrando desde el sur de América y desde el centro también sobre todo. Entonces México tiene, después de la década de los 80 y sobre todo cuando se firma el TLC, adquiere ese estatus incómodo ya como un actor geopolítico sí muy clave en la región. Pero hay que ver también que México, aunque tiene una narrativa oficial de ser un país de recepción de exilios, en especial el español, que es un exilio, digamos, muy bienvenido, que dejó un legado intelectual importantísimo. México también le abrió la puerta a intelectuales haitianos, intelectuales del Caribe, Cuba, además. Digamos que logró recoger mucho de esas tradiciones, también tiene un historial de expulsión de poblaciones centroamericanas que estuvo como por debajo de esa otra historia de recepción, ¿no? Entonces hay una doble narrativa frente a otras poblaciones de la región. Y el otro campo que me parece que se escapa a veces de esta mirada de la tradición de México como un lugar de recepción de exilios y de dónde se pueden volver a reedificar los proyectos de vida, tiene que ver con la expulsión de sus comunidades internas. México es un país que de cierta manera sí le ha dado la espalda al fenómeno de desplazamiento interno forzado, y el desplazamiento interno forzado muchas veces no se entiende como un exilio, y resulta que sí lo es. Y ahí empezamos a ver que el exilio no es solamente dejar el país como la tierra, ya decía antes el problema de Gaza. En Colombia, por ejemplo, mi país, son 5.100.000 personas desplazadas internamente, y de esas se cuentan las que están dentro, las que están en la región. Aquí son más o menos 350.000 las que están contabilizadas, pero lo que vamos a ver es que históricamente las poblaciones y las comunidades indígenas han tenido exilios constitutivos, han tenido que reacomodar sus formas de nación, han tenido que acomodarse incómodamente a la patria y al nacionalismo mexicano. Entonces ya empezamos a ver que toda esta condición de México tiene una complejidad exterior en la región y una complejidad íntima, ¿no? Lo dejo ahí para que Sole pueda responder también. Gracias. Marcela se fue para otro lado. Está bien. Te voy a seguir. No, varias cosas. Primero, digamos, México, una cosa es la política exterior mexicana, ¿no? Que es la política del asilo. El asilo es el principio rector de la política exterior mexicana. Y eso es algo que yo creo que todos lo van a compartir si yo les recuerdo el acto brutal de avasallamiento que vivió la embajada mexicana en Ecuador el año pasado, ¿no? O sea, ahí todos saltamos para defender justo eso, ¿no? Que es que el gobierno de Noboa expresó a través de ese allanamiento ilegal
a la embajada mexicana y del secuestro al ex vicepresidente Jorge Glass, una ruptura, ¿no?, en el campo de las relaciones internacionales. Entonces, México es país de asilo porque ese es el principio rector de la política mexicana. Eso entra en contradicción a lo largo de toda la historia mexicana con respecto a su política interior, ¿no? Y ese es el nudo de la incomodidad que navegamos algunos de los que trabajamos también estos temas. ¿Cómo explicamos un país que se ha constituido en su política exterior como un país de refugio, como un país de asilo, y que tiene sobradas muestras de esa política de hospitalidad? ¿Cómo explicamos eso si luego lo contraponemos, ¿no?, lo contrastamos con otras políticas internas que expresan lo contrario? Y no me refiero solamente a algunas cuestiones expulsivas con respecto a la migración, como señalaba Marcela, sino también a las propias experiencias de exilio de los mismos mexicanos, ¿no? En la actualidad, México tiene en Estados Unidos una comunidad de exiliados políticos, con personas que tienen asilo político, protección del Estado norteamericano, entre ellos, como seguramente sabrán, periodistas, activistas, defensores de derechos humanos, defensores de la tierra. Entonces, ¿cómo hacemos para explicar eso sin que una cara cancele a la otra, ¿no? ¿Cómo hacemos para explicar eso sin caer en explicaciones simplistas, reduccionistas, donde resulte que al final la política del asilo es una gran mentira, ¿no?, porque lo otro es lo real? No, o sea, lo que tenemos que tratar de hacer es entenderlo en una perspectiva histórica, pero también en la perspectiva de la configuración geopolítica actual, de las tensiones políticas, y de entender que también el Estado no es un actor único, monolítico, homogéneo, ¿no?, sino que en el Estado y en los territorios actúan distintas fuerzas, distintos poderes fácticos, con distintos objetivos e intereses, con distintos proyectos de gubernamentalidad, y que por lo tanto muchos de esos proyectos se chocan, ¿no?, se pueden chocar. Hay distintas experiencias también sobre los 70, que los 70 son también un periodo de mucho reconocimiento por el asilo y el refugio brindado a los exiliados sudamericanos, donde también muchos de esos exiliados fueron vigilados, otros, como los brasileños, fueron invitados a retirarse del país. Entonces, esas tensiones son las que tenemos que explicar, pero no las podemos explicar en términos de una generalidad de funcionamiento total del Estado mexicano, ¿no? Entonces, me parece que México hoy, volviendo a tu pregunta, me parece que México hoy se enfrenta a un proceso de demanda muy grande sobre ese carácter, sobre esa cara de su país refugio, ¿no? Si ustedes ven, por ejemplo, las estadísticas de la COMAR, de la Comisión Mexicana para los Refugiados, han crecido sustancialmente las solicitudes de asilo en México por parte de la población centroamericana, ¿no? Y la COMAR intenta de alguna manera dar respuesta a esas solicitudes, entendiendo que también esa población centroamericana a veces no decide quedarse en México, a veces pasa por México para llegar a Estados Unidos. Tenemos que ver qué va a pasar actualmente con Trump y con estas tensiones también en las que está inserta la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum con respecto a la protección a los migrantes, no solamente a los exiliados centroamericanos. Yo creo que un desafío es ese, bueno, que podamos pensar a México desde esa complejidad sin cancelar sus distintas caras. Yo creo que a México ya cierro, yo creo que a México le pedimos mucha coherencia en términos de política interna, porque tiene esta tradición del asilo que otros países no tienen.
Entonces, a mí me parece que hay algo de esa historia que pesa en la forma en que le exigimos en el sentido de esa coherencia que otros países no tienen. Y no está mal, hay que exigir porque hay que proteger, porque hay que recibir y hay que ser humanos, por supuesto, con los migrantes, porque migrar es humano, pero también me parece que tenemos que tratar de comprender en términos históricos algunas de estas contracaras, de estas contradicciones de la política mexicana y animarnos a navegar en esa incomodidad, ¿no? De poder explicarlo. Eso. Bueno, muchas gracias a las dos por esta ya segunda ronda de preguntas. Ahí se escucha, ¿no? De alguna manera, entonces, esta cuestión de la complejidad me parece que es central. Las dos usaron esta misma palabra y de alguna manera esto indica que no podemos quedarnos, como decía Soledad hace un momento, con una sola de estas caras, ¿no? Y de alguna manera la tradición de asilo político que tiene México es una oportunidad para exigir más todavía, ¿no? Pero al mismo tiempo también para evitar esta contradicción. Yo quisiera preguntarles ahora, Marcela hablaba de las condiciones del mundo globalizado y pareciera ser que la globalización, digamos, ha erosionado la idea de identidades fuertes, ¿no? La idea de identidades nacionales o la noción de patriotismo mismo, ¿no? Entonces, lo que les quería preguntar es, ¿qué implica en el mundo contemporáneo, en el cual también la propia dinámica de la configuración de la globalización está hoy en crisis, porque vuelven a surgir hoy expresiones de nacionalismo y de políticas proteccionistas muy fuertes, pero independientemente de eso, quería preguntarles qué significa en el mundo contemporáneo estar desprovisto de una patria, ¿no? Ahí donde la globalización arrasa con las identidades fuertes, con las identidades nacionales en el sentido más clásico, ¿qué implica de cualquier manera hoy estar desprovisto de tu patria, ¿no? ¿Cómo entienden el concepto de patria y de nación en este contexto? Si querés empezamos con vos, Marce. Bueno, retomando, para responder también tu pregunta, un poco de lo que queda de la anterior pregunta, habría que ver también que el exilio no es una condición que depende de la posibilidad de garantizar derechos específicos como el asilo o el refugio de otros lugares. En eso me voy a explicar mejor. El exilio tiene una dimensión profundamente estética también, no dependiente de los estatutos humanitarios, los pone en jaque, los pone en juego, los cuestiona, pero sí es importante no traslapar asilo y refugio con exilio, ¿no? Que es un poco lo que hemos estado trazando también Soledad y yo en estas preguntas. ¿Por qué lo pongo así? Porque esta pregunta, Guillermo, que nos mandas ahorita, que nos lanzas, nos pone a pensar también la patria no en el sentido de Estado-nación, que por lo demás es una dimensión muy moderna y que tiene también su propia relación con los colonialismos, con la reconfiguración de los colonialismos también en el siglo XX, y que, digamos, a través de la experiencia del exilio, que eso sí es lo que quiero asentar acá, el exilio como experiencia, como una condición extendida en lo estético, en lo poético, en lo político, por supuesto, ya nos cuestiona incluso el lugar de la patria. De aquí yo me baso en Edward Said, cuando precisamente Edward Said fue muy claro al cuestionar los nacionalismos. El nacionalismo, digamos, era importante como una estrategia de defensa en un momento determinado para, por ejemplo, en el caso palestino, defender el derecho al retorno, que es algo que siempre va a estar en todas las dimensiones del exilio, el replanteamiento del retorno imaginario o físico o real o posible o a veces imposible, que está ahí en el centro de la cuestión. Pero él decía, si nos fijamos solamente con los nacionalismos nos van a hacer a veces más mal
qué bien, precisamente porque van a crear más fronteras de distinción y, por supuesto, más comportamientos de expulsión. Entonces, la invitación es a pensar más allá también del nacionalismo, más allá de la supremacía, digamos, nacionalista como un esquema de expulsión. No quiere decir que acabemos entonces con lo que sea la idea nacional de México o de Colombia o de Palestina, pero si tomamos el ejemplo que él vivía, pues el nacionalismo israelí sionista fue claramente, o lo estamos viendo, es expulsivo y aparte de todo de exterminio, ¿no? Entonces los nacionalismos a veces van a tener, digamos, ya estas formas de replanteamiento con otra población importantísima para todos los exilios o los pueblos exiliados cuando se piensan como pueblo, que son las diásporas, que son las que obligan a pensar los lugares de origen más allá del Estatuto de Estado-Nación y a replantear también los mismos estatutos, aquí ya con esto voy a cerrar, los mismos estatutos humanitarios, porque las diásporas están creando otras escalas de tiempo. Los estatutos humanitarios van, digamos, registrando a veces determinados puntos concretos en los avances de la historia y vemos, por ejemplo, cómo el Estatuto de Refugiados, cuando surge en el 48, no abrigaba a las poblaciones del mundo, sino los únicos que tenían derecho a ser refugiados, reconocidos refugiados, eran las poblaciones europeas afectadas por la Segunda Guerra Mundial. No había más refugiados en el mundo hasta el 67. Entonces, digamos, a lo que voy es que los estatutos humanitarios son visores, pero a veces visores ciegos, porque nos van dejando poblaciones que no son admitidas, que no son reconocidas como humanos, sino hasta que el estatuto los cubre. Entonces, por eso el exilio logra, digamos, quebrar también la propia ceguera de los estatutos humanitarios y con esto cierro esta parte. Me sumo a esto de pensar, bueno, ¿qué es la patria? ¿No? O sea, cuando hablamos del exilio y hablamos del desarraigo forzado, ¿no? y hablamos de un poder que ejerce esa expulsión, estamos hablando de ese destierro forzado de la patria, ¿no? Pero la patria tiene distintas dimensiones, ¿no? Uno podría decir, bueno, hay un destierro también en el sentido literal de salir del territorio de una manera forzada y por lo tanto, en general, siempre media una prohibición de retorno, ¿no? El exiliado tiene prohibido el regreso a su hogar, a su patria, al lugar de origen, ¿no? Digamos, y hay además un proceso de desnacionalización en algunos casos o de apatridia, ¿no? La apatridia es la quita de la nacionalidad, ¿no? La pérdida forzada de la nacionalidad, cuando el Estado decide que tú ya no eres mexicano, que tú no tienes nación. Eso está pasando hoy de una manera brutal en Nicaragua, por ejemplo. Nicaragua está produciendo exilios políticos con un uso perverso de la desnacionalización, ¿sí? Esto significa que, por ejemplo, presos políticos nicaragüenses que son enviados al exilio son inmediatamente despojados de su nacionalidad, ¿no? Y fíjense qué interesante, porque México ahí tiene un papel fundamental al ofrecer la nacionalidad mexicana a aquellos exiliados políticos que la perdieron de forma forzada por estos regímenes autoritarios. Digo, para volver un poco a lo anterior, ¿no? Fíjense qué importante. No, pero además, digo, es muy importante porque el exilio, como mecanismo de violencia, es exitoso en tanto rompe los lazos comunitarios, ¿sí? Porque el exilio supone el aislamiento de esa persona, su silenciamiento, su despolitización. Y los exiliados y exiliadas, en cambio, han demostrado a lo largo de la historia que han tenido una capacidad de rearticulación y de resistencia enorme y han también construido patria fuera del territorio, ¿no? ¿Y qué es la patria? Bueno, la patria también es la solidaridad entre los connacionales, la posibilidad de ayudarse ante dificultades de la vida cotidiana,
la posibilidad de construir espacios de denuncia comunitaria sobre esa violencia que los expulsó, sobre lo que se vive en sus países de origen. Hace pocos meses se inauguró aquí en la Ciudad de México la Casa Centroamérica. Les invito a buscarla ahí en las redes sociales, en Instagram. La Casa Centroamérica reúne a distintos exiliados y exiliadas centroamericanos que están de algún modo buscando y construyendo aquí en México una comunidad del exilio, una comunidad de la diáspora para poder denunciar la violencia que se vive en los distintos países centroamericanos. Me parece que es importante entonces pensar a la patria también desde esas otras perspectivas, sobre todo porque creo que los poderes fácticos, los poderes autoritarios ganan cuando los exiliados se desarticulan, ¿no? Y en cambio, cuando se constituyen en una voz de denuncia o en una voz solidaria y cuando además encuentran en la sociedad de arribo lazos de solidaridad, de apoyo, de ayuda, se puede construir también ahí una nueva patria, una patria en el exilio, digamos. Nada reemplaza una cosa con la otra, pero piensen, por ejemplo, en lo que pueden también estar viviendo los miles de migrantes latinoamericanos y mexicanos que están en Estados Unidos hoy temiendo, con razón, las medidas arbitrarias de Trump a la hora de deportarlos, ¿no? Ya conocemos muchos casos de familias que han sido separadas después de 30 años o toda una vida de haber construido su hogar en Estados Unidos. ¿Es eso un exilio? Creemos que no, porque los devuelven a su lugar de origen. Pero ¿dónde está la patria? ¿Dónde está el hogar para esas personas? ¿Qué sentirían ustedes si los sacaran de su lugar de manera forzada, ¿no? Eso sería un poco como para pensar qué pasa hoy con todas las experiencias de los exilios, que suelen ser también silenciosas, invisibilizadas. No vamos por la vida preguntándole a un migrante si llegó aquí por el exilio, pero podemos saber que hay contextos de autoritarismo y de violencia que están acompañando esas experiencias, ¿no? Y que me parece importante que también se pueda recuperar eso, las redes de solidaridad que se tejen en las sociedades para acoger, para recibir, para escuchar esas historias, ¿no? Eso diría. Gracias, Guille, por las preguntas. No, por favor. Bueno, nos quedan... Sí, a ver. No, adelante, adelante. Solo quiero reforzar esto importante que señala Soledad, y es, por ejemplo, traigamos a la mente el ejemplo de la comunidad haitiana en México. Lo traigo porque Haití históricamente ha sido un país de exilios desde la misma trata esclava que lo configuró como colonia, hasta las dictaduras que padeció en el siglo XX, la desarticulación política que tiene en el XXI, y cómo México progresivamente no era un lugar de destino para la población masiva que salía por catástrofes ambientales o por fragilización económica, ¿no? Sino era más un lugar para intelectuales. Y poco a poco fueron las instancias de solidaridad entre las personas las que fueron un poco presionando para que ya la política migratoria frente a los haitianos tuviera otra mirada. Entonces, aquí ya también vemos que esa configuración de recepción y de capacidad de recepción en México no solo se da desde el estamento gubernamental, sino que a veces también se va apoyando desde abajo con estrategias de solidaridad muy claras. Y tanto es así que la población haitiana, por ejemplo, en Tijuana, ha tenido una recepción también diferenciada frente a poblaciones centroamericanas, ¿no? Por las historias también complejas que hay con la población centroamericana. Pero se abrió un espacio de hospitalidad impensado en una región generalmente hostil con la población haitiana, con sus excepciones, pero que por la capacidad también económica de la región no era posible recibir a población tan precarizada como la haitiana, y se ha ido, digamos, volviendo o tornando como este espacio también de recepción
con prácticas solidarias, desde abajo, digamos. Bueno, nos queda ya poco tiempo. Me gustaría ir cerrando y les dejo luego para que cada una diga en menos de 30 segundos quizás algún tipo de última intervención, pero en esta mesa lo que hemos podido ver sobre todo es, en primer lugar, la complejidad del exilio, la complejidad de ese fenómeno, la complejidad en el sentido de que en el caso particular de México tenemos estas dos dimensiones, ¿no? Un país que tiene una tradición política de exilio y al mismo tiempo de expulsión. También tiene una historia de desplazamiento forzado interno que se ha acrecentado en los últimos años. También ha tenido esta política de recibir exiliados y controlarlos y vigilarlos. Entonces, esa complejidad es consustancial a la experiencia del exilio. De alguna manera también el fenómeno del exilio nos permite, por lo que nos han comentado tanto Marcela como Soledad, nos permite complejizar un concepto como el de patria, ¿no? Es decir, la patria de alguna manera es algo que el exiliado deja atrás, pero vuelve a reconfigurar a través de redes de solidaridad en el país de refugio o de asilo. Entonces, me queda resonando esto que decía al principio tanto una como otra ponente, de que si vemos el exilio es una suerte como de síntoma o de nudo que nos permite entender complejidades, nos permite entender nuestra propia historia, ¿no? Nos permite entender el pasado de México y también el presente. Y bueno, yo cerraría aquí para darle a las compañeras la palabra para que digan una última intervención ya de cierre, muy breve porque ya tenemos que ir dejando la mesa. No, para cerrarlo voy a traer un poco también mi experiencia como colombiana, que soy migrante aquí en México, también casada con un migrante aquí en México, que ya mi esposo se nacionalizó, pero que yo no, todavía no me he nacionalizado, entonces todavía estoy en esa condición ambigua donde uno cuestiona qué es la patria, y hay un escritor colombiano que se llama William Ospina que dice: la patria es lo que uno lleva en la maleta, finalmente, ¿no? Entonces la sigues resignificando en México, en la misma Colombia yo ya llego, no puedo ser colombiana como una colombiana que vive en Colombia, soy una colombiana eh, que pertenece a una población de exilios, de exilios simbólicos, no políticos, porque se fue generando esa idea de que ya no había futuros. Y lo que quiero con esto extender un poco es que estamos creciendo poco a poco en una región, ya hablando en América Latina, como una región que parece que no tiene formas de contener sus propios exilios por falta de recursos, por falta de articulaciones de políticas, por un montón de sistemas complejos bastante atacados y atrapados en las propias trampas de la geopolítica, que parece que nos dicen cuál es el futuro de América Latina en general como región. O sea, va a ser una región en el exilio y entre exilios, y cómo va a ser el mundo. Hablemos con África, hablemos con otras regiones del Asia. Y finalmente, también el exilio lo estamos viendo en el mismo corazón de lo que era Occidente, el Occidente que antes recibía a las poblaciones más, digamos, fragilizadas. Y lo que tenemos es un mundo contemporáneo volcado, sin mucha conciencia y con una estigmatización muy fuerte hacia el exilio y con la necesidad de repensarlo de otra manera. Ya con esto sí. Un minuto. Bueno, nada, agradecer por el espacio, por la invitación. Quiero destacar la importancia de que podamos seguir hablando de estos temas, de que podamos entrar en las incomodidades y poder pensar en perspectiva histórica, pero también en clave del presente lo que está pasando con los exilios. Me parece muy importante, así que te agradezco por la invitación, les agradezco a todos por el panel. Gracias. Gracias, pero antes de irnos, yo quiero preguntarles a los tres. En un mundo tan hostil como el de ahora, donde no se toleran las disidencias, donde el occidente ya no es el lugar de salvación,
y donde hay que pensar las complejidades. ¿Qué podemos leer en una fiesta de libro como esta? ¿Qué libro nos recomiendan, por favor? Uf, bueno. He nombrado muchísimo hoy a Eduard Said, entonces Eduard Said y sus libros sobre el exilio, hay uno que es Después del último cielo, sus crónicas también sobre el exilio, digamos que diría son fundamentales ahorita. Los autores caribeños los sacaré siempre, la poética y la filosofía de la relación de Eduard Glissant. También a George Lamming, un autor barbadense que ya está traducido al español, que tiene un libro precioso que se llama Los placeres del exilio. Lo recomendaría y con esto cierro porque hay muchísima bibliografía sobre el exilio, pero creo que George Lamming habla de una pauta poética y crítica que vale la pena retomar. Bueno, cortito, les voy a recomendar a una investigadora mexicana que tiene un libro que fue premiado y que está en el stand de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es el de Daniela Morales Muñoz, El exilio brasileño en México. Es un análisis histórico sobre la política mexicana frente a los exiliados brasileños. Espectacular. Bueno, yo quisiera recomendar dos libros. Uno de Simone Weil, Echar Raíces, y el libro que ha publicado nuestra compañera Soledad Lastra, que se titula Espionaje y control en el país refugio. Bueno, Está de acceso de abierto libre acceso. en el INERM. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Yo también quiero agradecerte, Alejandro, la invitación. Y bueno, cerramos ya la mesa. Muchas gracias por su atención. Gracias. Soledad Lastra, Guillermo Pereira, Marcela Landazábal, desde el Foro Libertad en la Fiesta del Libro y la Rosa. Continuamos a través del canal de las y los universitarios de UNAM, en YouTube, en el canal 20, y seguimos aquí en el último día de actividades. Vayan a comprar libros, diviértanse. Muchísimas gracias por estar en esta fiesta.